Configuración electrónica. Números cuánticos. De las teorías de los modelos atómicos se ha heredado los números cuánticos y la probabilidad de encontrar un electrón en cierto sitio de las capas electrónicas. De los números cuánticos tenemos niveles, subniveles, orbitales y cantidad de electrones que van a estar distribuidos en esos diferentes números cuánticos. Aquí podemos ver un número atómico 12, el cual vamos a ver su estructura y cómo se organizan. Haciendo una representación gráfica como si fuera el sistema planetario, como de los primeros modelos atómicos, podemos ver 2 internos cerca al núcleo, 8 en el segundo nivel principal y 2 en el nivel exterior o nivel de valencia. Ahí están distribuidos los 12 electrones. En este espacio vemos los orbitales que los vamos a representar con esta circunferencia y cómo se asocian los electrones en espines contrarios. Tenemos los niveles principales: primer nivel, segundo, tercero, cuarto y quinto. En nuestro ejemplo estamos viendo 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Posteriormente, los subniveles, que van a tener una denominación literal: ES, SP, SPD, SPDF, SPDFG. Hay una relación estrecha. Al nivel 1 hay un subnivel, al nivel 2 hay 2 subniveles, al nivel 3 hay 3 subniveles y así 4 y 5. O sea, n, que es el nivel, n es igual al número de subniveles que tendrá la configuración electrónica. Entonces ya comenzamos a ver que 1s, 2s, 3s, de ahí van a saliendo este tipo de relaciones para poder organizar el número atómico. Recuerden que el número atómico es el número de protones, pero si el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, teniendo el Z, tenemos el número de electrones. Entonces, orbitales. Un solo orbital en el primer nivel. En el segundo nivel hay 4 orbitales que están distribuidos, uno en S y 3 orbitales en P, que serían 3 veces nuestra figura que está aquí al lado inferior derecho. Los orbitales del nivel 3 serían 9, 1s, 3 de P y 5 de D. Así sucesivamente. Entonces ya para el siguiente nivel, que es el 4, hay 16 orbitales y en el 5 hay 25 orbitales, los cuales van a contener electrones apareados o electrones con espines contrarios. Ahora, ¿cuántos electrones se van a contener? En el primer nivel siempre se van a contener 2. Miremos en nuestra gráfica, 2. No se contienen más sino 2. Es decir que solo el primer nivel va a tener un solo subnivel y va a tener 2 electrones en ese subnivel, el cual lo va a tener un orbital. Un solo orbital va a tener el primer nivel. Ahora, en el segundo nivel podemos encontrar, dentro de esos 4 orbitales, vamos a encontrar 8 electrones. 2 en el S y 6 en los P, porque son 3 y cada uno lleva 2 electrones, entonces serían 6 en los 3 orbitales, más los 2 de S, serían 8. Posteriormente llegamos al nivel 3, ¿sí?, donde hay 9 orbitales y cada uno contiene 2 electrones, entonces serían 9 por 2, 18. 2 del S, ¿sí?, 6 del P y 10 del D. Entonces volvamos a nuestro modelo, un Z12. Entonces, ¿cómo estarían organizados estos 8? Entonces sería 1s, 2 electrones. Y lo vamos a comenzar a trabajar, como van a ver posteriormente, como un exponencial. 1s, 2. 2s2, ahí ya van 4. 2p6, ahí serían 10 electrones. 6 y 2, 8 y 2, 10. Y llegaría al 3s2 para completar los 12. La estructura electrónica del átomo ejemplo que tenemos de Z12 va a tener una estructura electrónica de 1s2, 2s2,
2p6, 3s2. Bueno, veamos también una gráfica de un átomo. Este átomo es el de helio. Tenemos nuestro nivel principal 1 con un subnivel S con 2 electrones apareados en el único orbital que tiene, 2 electrones. Distribución de electrones en el subnivel P con 3 orbitales. Están los 6 electrones distribuidos en esos 3 orbitales. Así en D son 10, en F son 14 y en G la probabilidad es que se lleguen a encontrar 18. ¿Por qué hablamos de probabilidad? Porque todavía no hay un átomo que llegue a ocupar todos los orbitales de G. Nuestra tabla periódica. Entonces, según el número de niveles, según su número atómico, se han organizado los átomos de los diferentes elementos. Hay una zona S, hay una zona D, hay una zona P y hay una zona F. Estas zonas de la tabla periódica es porque los elementos de esta zona están llenando los orbitales S. Los de esta zona de la tabla periódica están llenando los orbitales P. Los elementos de transición están llenando los electrones de la zona D. Y los series lantánida y actinida están llenando la zona F. Por eso hablamos que todavía no hemos encontrado átomos de elementos que estén en su configuración electrónica llenando la zona G. Volvemos a ver nuestro modelo, el Z12. ¿Dónde estaría nuestro Z12? Sería el magnesio. 3 niveles de energía, de allí que los periodos sean los niveles de energía, ¿sí? Y 2 electrones de valencia. Estaría en el grupo 2. Entonces hay una relación entre la tabla periódica y la estructura del átomo. Aquí vemos ya más grande, ya tenemos aquí más grande las zonas de la tabla periódica, la zona S, D, P, F. Aquí recordemos nuestro helio está en esta zona. Tiene un solo nivel de energía y está dentro de los gases nobles porque tiene ya su capacidad de valencia llena. No puede tener más electrones sino solo 2. Mientras que los demás en su última valencia van a tener, en su nivel de valencia van a tener 8 electrones, pero con diferentes niveles de energía. Y esta es una escala, niveles 1, 2, 3, 4 o K, L, M, N, O. Se utiliza más pues los números. Y la posible estructura 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 y así es que vamos entonces ya viendo como en más forma la configuración electrónica de un átomo. Si aquí tenemos 2 y 2, 4, 6, 10, 12, 18, 28, entonces este elemento que llegaría hasta aquí, el átomo, lo ubicaríamos en nuestra tabla periódica. Lo vamos a ver más adelante. Veamos la organización de los electrones según su contenido energético. ¿Por qué no todo es lineal? Y podemos decir que primero se llenan todos los del nivel 3 y posteriormente se llenan los del 4. No es así tan lineal porque hay unos contenidos de energía que hacen que la estructura sea variable. Entonces los primeros niveles, un solo orbital, 2 electrones de espines contrarios. En el segundo nivel, el mismo subnivel S, un solo orbital, los 3 orbitales del 2p6, 2, 4, 6, y pasamos al 3s2, 3p6, supondríamos
que pasaríamos al D, ¿sí? Como pensáramos que sería 3, pero 3 de 10, pero no, comienza a llenarse el nivel cuarto con su subnivel S, su orbital con 2 electrones. Posteriormente ya aparecen el 3 de 10, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, hay una alternancia según contenido energético. Y así sucede en todos los casos que se entrecruzan los diferentes niveles. Entonces, es mejor manejar la pirámide de distribución electrónica. Es más sencilla aprenderse uno las diagonales y hacer la estructura electrónica de un átomo. Y estos son los orbitales y las nubes electrónicas en el modelo atómico Heisenberg-Sommerfeld, donde la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio. Entonces son 3 dimensiones, son orbitales, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, nuestra pirámide, entonces se inicia 1s2 y pasa al 2s2. Veamos otra vez las nubes electrónicas. Esta es la representación gráfica de la probabilidad de encontrar un electrón en los orbitales. 2s2, 2p6. Ahí vamos bien. Se han llenado la zona S, ¿cierto? En este caso, y ya comenzaron a aparecer elementos de la zona P. Sigue el tercer nivel, zona P. Pero aquí no se da la relación lineal, sino que por contenido energético, que era lo que les decíamos, entra la zona 4s1 y 4s2. Ahí hay una recuperación del 3 de 10, que son los elementos de transición. Los encontraríamos en este sector. Los llaman de transición porque están llenando el nivel anterior a su último nivel. El nivel anterior, que es el 3, lo están completando antes del nivel más externo. Entonces, en este ejemplo, el cromo 24 tiene una distribución 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, y siempre va a estar fijo este valor en 4s2, y comienza 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3, 3 de 4. Aquí estaríamos. Entonces el 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3 y el 3 de 4. Elementos de transición que están haciendo en su configuración electrónica, están llenando un nivel anterior al último nivel. El 3 de 5 sería manganeso. Así, entonces volvería otra vez a llenarse el 4p6 con el 5s2. Volvemos al 3 de 10, que sería esta franja de la tabla periódica. Los elementos que están en esta zona son los de 4D, del 1 hasta el 10. Ya diferentes niveles. Y recordemos que periodos y grupos tienen que ver con la estructura electrónica. Después entonces pasa a las series, lantanida y actinida, en donde se está llenando ni el nivel externo, que es el 6, ni el nivel anterior, que es el 5, sino que se está llenando el cuarto que tiene los orbitales en F, en el subnivel F, 14 electrones. Y esta es una serie de 14 elementos, como lo era la zona de los elementos de transición, que eran 10. Todo es proporcional al número atómico, y por eso la distribución de la tabla periódica tiene que ver con la distribución electrónica. Ahí pasaríamos a un nivel 7. De ese nivel 7 vamos al nivel 5. La zona del nivel 5 que se está llenando
No el último ni el penúltimo, sino el antepenúltimo nivel de energía. Y esta es nuestra pirámide. Esta la pueden anotar para saber cómo van organizándose los electrones. Y es lo mismo. 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y se va al cuarto periodo y de ahí regresa al 3 de 10. Y así vamos. Y esta es una estructura de un elemento que estaría ocupando los 8 niveles, ¿sí?, posibles hasta el momento. Veamos entonces ejemplos de estas estructuras. El elemento criptón. El criptón, ¿hasta cuál sería su estructura? Si nos vamos a basar en una estructura que llega hasta el 8s2, como vimos en la anterior imagen. Entonces, el criptón estaría teniendo esta configuración. 2, 4 electrones, 10, 12, 18 electrones, 20, 30, 36 electrones, un Z36. Y se ubicó con la pirámide o el diagrama de diagonales para ubicar. Y aquí, hasta aquí llegaría nuestro criptón. Veamos el radón. Ya ocupa más niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Vamos en una estructura, 6 niveles. Y está llenando la zona P. Son gases nobles en la tabla periódica. Entonces llegó hasta la 6p6. Ya llenó toda esta estructura del primer renglón y llegó hasta el 6p6. Es decir, que él está en el periodo 6 y está en los gases nobles, en los que ya tienen su nivel de valencia totalmente ocupado. Veamos. P6 del 6 y S2 del 6. 2 electrones del 6 y 6 electrones del mismo 6 son los 8, la regla del octete. 8 electrones. Todos los átomos de los diferentes elementos tienden a tener 8 electrones y este es el principio de los enlaces. Entonces veamos el helio, 2 electrones. Veamos el berilio, 4 electrones, un nivel, un subnivel y un solo orbital. Y de los 3 orbitales que se ven aquí en el siguiente ejemplo, solo se está ocupando uno totalmente apareado en la zona de el berilio. Y así también tenemos 1s2, 2s2, 2p6, también un gas noble de número atómico 10. El neón. Veamos el ejemplo del cromo. Cromo 24. En su último nivel de energía, un subnivel, un orbital y 2 electrones. 4s2. Pero están llenándose el anterior nivel de energía, que es el 3. Ya tiene 2, 4, 6, 8 electrones. 1 en 3s2, 3p6 y en el D 1, 2, 3, 4. Desapareados porque hasta que se llenen todos los orbitales comienza a manejarse el apareamiento. Aquí está el potasio que llega hasta el periodo 4, es del primer grupo, entonces 4s1, siguiendo toda la estructura y el orden que siempre hemos repetido, potasio. Número atómico 19. El hierro, que también es de la zona de transición, también está en el cuarto periodo, tiene completo el subnivel, que es uno solo, y el orbital, que también es uno solo, pero está llenando la zona D en el nivel de energía anterior, 3 de 6. Entonces aquí ya, lo que decíamos, 3s2, 3p6 y 3d6. Entonces, primero se llenaron en un sentido los espines, y el siguiente
va y se aparea con el primer orbital. 5 orbitales, perdón, del D. El argón, el argón 3p6 con un 3s2, esta es la estructura básica del argón, en donde no ha habido cambios hacia el nivel anterior, un Z18. Aquí tenemos el nitrógeno, 3 y 2, 5, 7, un Z7. Aquí tenemos el manganeso, que es 25, también está llenando la zona D, 5 electrones, se está llenando, es el anterior nivel de energía, el 3, pero ya tiene fijo el 4s2, metales de transición. El terbio, 65, él está llenando, ya es el F, su último nivel de energía es el 6, pero está llenando el F, F1, F2, F3, F4, hasta que llegó al 9, ¿cierto? Y todavía no ha completado tampoco el penúltimo, el 5. Y tenemos el oro como uno de los metales de transición de un periodo 5, porque tiene 5, porque está llenando el nivel 5, pero su último nivel es el 6, está en el periodo de la tabla periódica 6, ya tiene fijo el 6s2, está llenando el D del quinto, y ya estuvo totalmente lleno el 4f14, es la transición en el D, zona D de la tabla periódica. El flúor, cercano a los gases nobles, número atómico 9 y su estructura básica de 9 electrones. El cesio, que tiene 55, volvamos a repetir, periodo 6, S1, ya llenó los anteriores y va a arrancar a llenar el penúltimo. Entonces, toda la estructura que se repite y solo varían los últimos. Cesio, número atómico 55. Aquí está el cesio, 6 niveles que ha completado y comienza a llenarse el sexto a medida que crece el Z de los átomos de los diferentes elementos. Nuestra estructura, recordémosla, es fácil organizarla porque siempre se llena el S descendente, después el P comienza en el segundo renglón, el D comienza en el tercero y el F en el cuarto. Entonces usted llena la primera columna de S, 8 renglones. La segunda columna, para que los pueda trabajar sin tener que memorizarlos, el P comienza en el segundo renglón y su columna va hasta el 7, pues puede ir hasta el 8, pero no encontramos elementos todavía que comienzan a llenar ese 8P6. En el tercer renglón comienza nuestra tercera columna y en el cuarto renglón comienza la cuarta columna. Y así lo pueden dibujar sin tener que memorizar toda esta estructura que vemos al final. Hemos llegado al final. Muchas gracias. Espero que les sea de gran utilidad esta explicación sobre estructura electrónica.